A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel. El nombre de hoy es La desesperación del bulto. O sea, lo que estamos viendo ahorita es expropiación, el decretazo como respuesta a la decisión de la Corte, etcétera. El apoyar la consulta esta que tiene en mente, que es otra locura de él, es la desesperación del bulto. No la puede ocultar ya. Ese será el tema del editorial. Muy bien. Vamos a ver primero la parte general, la desesperación del actual presidente, el bulto López Obrador. ¿Por qué hablo yo de la desesperación? Y reconozco que no soy el único. Quizá con los dos coincidimos. Macario Esquetino tiene con ligeras variantes en forma de expresarse, pero tenemos prácticamente la misma opinión al respecto. No hay dinero, ha dividido al país en una forma prácticamente no vista en la historia contemporánea de México, y todo esto se traduce en una serie de acciones, decisiones y opiniones, producto no del análisis serio, objetivo, como correspondería a un jefe de Estado, sino de la bilis y de la frustración que hoy tiene el actual presidente. Pero vayamos por la parte más importante. El presidente ha dilapidado una cantidad que, si ya le ponemos ahí sumas y restas, probablemente lleve una cantidad muy cercana, si no es que la iguala o la rebasa, de alrededor de 3 billones de pesos. Entre lo que le ha metido a Pemex, que es un tiradero de dinero, a CFE, los programas sociales, entre comillas, las obras emblemáticas le llaman, que es Dos Bocas, Tren Maya, el Chaifa, ahora el transoceánico y la línea esta aérea del bienestar, y le pone chico y grande, y prácticamente estamos muy cerquita, si no es que rebasamos los 3 billones de pesos. Le ha quitado dinero a salud, le ha quitado dinero a la educación, a la infraestructura y su mantenimiento, a la seguridad pública y combate al crimen organizado, a la estructura que el Servicio Exterior Mexicano había construido a lo largo de los últimos 35 años. Es decir, este hombre piensa, es un decir, ¿no? O sea, como dice Salvador Camarena, es un decir, ¿no? Eso de que piensa, pero decide no en función de un análisis objetivo, sino en función de ideas caducas, acedas de los años 70. ¿Qué quiero decir con esto de los años 70? Muy fácil. Los años 70 fueron los años, vamos a decir, de gloria, entre comillas, de la economía cerrada. Ya había pasado la etapa del desarrollo estabilizador, que López Obrador la ha planteado de manera mítica, no como realmente fue. No ha habido en la etapa de México una etapa más autoritaria, criminal, que la etapa del desarrollo estabilizador. Les doy un dato nada más. El presidente López Mateos, en 1962, si no estoy equivocado, ordenó al ejército asesinar a Rubén Jaramillo y a su familia. Fueron a un poblado en el estado de Morelos y ahí lo asesinó un destacamento, un grupo de soldados, incluyendo a la esposa que estaba embarazada de 4 meses. Eso hizo López Mateos. ¿Qué hizo también? Reprimió a ferrocarrileros, a maestros, etcétera. No se diga ya, ¿verdad? No se diga ya el combate a los grupos subversivos, que así se llamaba en aquel entonces, él y López Portillo. Sí, pero
En esos 2 sexenios que integran la docena trágica de 1970 a 1982, el único instrumento que tenía el Estado era el gasto público. Y con ese influía en la economía, era la fuerza predominante prácticamente, omnipresente en todos los sectores de la economía. El Estado era dueño de 1,155 empresas, fábricas de bicicletas, cabarets, empresas textiles, hoteles, etcétera. Y aquello era una chulada de tirar dinero. Cuando llega Echeverría, pues, toma el gasto público y a darle. Hizo cosas positivas con el gasto. Una de ellas fue apoyar a las universidades públicas, cuadruplicar prácticamente el presupuesto para ellas y crecer en el número de instituciones de educación superior, no se diga del nivel medio superior. Pero también tiró dinero a lo baboso, dirían, con esta cosa que se llamó el FONAFE, financiando proyectos que eran un tiradero de dinero a través del sistema Banrural que todavía existía. Plantas de alimentos, proyectos de caprinocultura, de porcicultura, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, el gasto público era el instrumento por excelencia. No había control. Aquello era una chulada de tirar el dinero sin la más mínima búsqueda de la eficiencia. López Portillo llevó el déficit de las finanzas públicas alrededor del 16-17% del Producto Interno Bruto, que hoy, si México llegara al nivel de 4 o 5%, ahorita debemos andar como en el 3, vamos a cerrar quizá este año, o 2,5%. Aquel entonces casi el 17% de déficit. López Portillo deja una deuda de cercana, creo que fueron 78,000 millones de dólares, y el 90% tenía vencimiento de menos de un año. Es decir, aquello era una locura, era una borrachera presupuestal, una orgía presupuestal. En esos años es cuando se educa López Obrador. Lo único que aprendió el bulto es eso. Y por eso le llamo el bulto. Él permaneció dormido, aislado de los grandes cambios que se registraron en el mundo y también en México. Y despertó en el 2018. Prácticamente de la mitad o de los finales del gobierno de Echeverría, el 76 al 2018, son 42 años. Y llega, y en vez de reconocer los cambios estructurales que hubo en México, ya somos una economía abierta, incorporada a la globalidad, etcétera, etcétera, el señor piensa que somos o que debemos regresar a la economía cerrada. Nos aísla del mundo y piensa en que el Estado debe de ser la fuerza motriz del desarrollo y crecimiento económico. Eso quedó atrás, por fortuna. En ese ambiente o en ese espacio mental se mueve López Obrador. Primera decisión que nos tiene sumidos ahorita en un problema mucho mayor, la cancelación del aeropuerto. Nos está costando un dineral, todavía nos deben de quedar fácil como unos 15 años que tendremos que estarles pagando a los bonistas, a los tenedores de bonos. Y sale la tontería esta de Santa Lucía que pues no llegan ni avioncitos de papel ahí. Y luego se educa él con el petróleo como pilar del desarrollo del país cuando ya estamos en fuentes alternas de energía. Y ahí está, Dos Bocas, con un tiradero de dinero y luego para él su ilusión el sureste. Mítico sureste y por los pueblos donde va a pasar dice uno, y ahí están. Se calcula que el costo final del Tren Maya
estaría rozando los 500,000 millones de pesos que no tenemos ya. Un proyecto absurdo que el sector privado dijo, ahí te ves, carnal, yo no le entro a esa estupidez financiera. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que tenemos? Un presidente que ha dilapidado recursos prácticamente sin límite alguno. El único secretario de Hacienda que de manera tibia intentó detenerlo fue Carlos Ursúa, y ante la imposibilidad, la impotencia de incidir, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Y le deja y pone a un pelele, el señor Herrera, maestro Herrera, que si ustedes recuerdan, el día de la toma de posesión, cuando le da posesión de la Secretaría de Hacienda, el tipo tiene una cara de susto, que dice uno, no, yo no quiero ser. Y ya ven cómo terminó, lo ridiculizaba cada vez que se le antojaba, se burlaba de él y el otro pobre sonso ahí, hasta que se fue otra vez al Banco Mundial, de donde nunca debió haber regresado. Ah, pero eso sí, en su mudanza nos hizo saber que se llevaba su bicicleta. Esa es la gran decisión de Arturo Herrera, de regresar a Washington con su bicicleta. Háganme el refabrón cabor, diría Catón. Y luego ponen a al suavecito, al delicadito. Sí, bueno, tenemos aquí, acá, y suavecito el vato, la pura moda, muy elegante. Y véanlo, lo traen de tapete al pobre y no tiene la mínima dignidad para decir, ahí le dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. En esas condiciones, el presidente ha dilapidado, como dije, billones de pesos. Hay algunos ingenuos por ahí, por no llamarles de otra manera, que dicen que no creció la deuda en lo que va de este sexenio o de este gobierno. No será sexenio, serán 5 años, 10 meses, es decir, 70 meses en lugar de 72. Pero resulta que sí, que del 30 de noviembre del 18 al 31 de marzo de este año, la deuda neta del sector público federal ha aumentado prácticamente el 28%. Eso es poco más de 3 billones de pesos. Eso es lo que ha aumentado la deuda. El que lo dude puede entrar a la página de la Secretaría de Hacienda y ponga ahí en el buscador deuda neta del sector público. Hay un documento excelente que la Secretaría de Hacienda entrega públicamente, sin limitación a los interesados, pero desde hace mucho, desde que antes de que llegaran estos. Y ahí viene al mes, con 30 días de desfase, el monto de la deuda neta del sector público federal. ¿Y por qué digo sector público federal? Porque ahí está incluida la deuda de Pemex, la deuda de CFE y de la banca de desarrollo. Ahí está completa la deuda. En esas condiciones, pues, viene su locura del transoceánico, que va a competir contra el Canal de Panamá, que vamos a llevar mercancía del Pacífico al Golfo y va a llegar acá y todo un cuento. Muy bien. El tren en el istmo de Tehuantepec, recuerdo yo en el gobierno de Echeverría, que se planteó como una opción. Y Echeverría los mandó por un tubo. No se va a dividir el país. No vamos a construir un ferrocarril que partirá en dos al territorio mexicano. Y se acabó la discusión. Que si la carga, que si esto, no se va a dividir el país. Y no se dividió, al menos desde el punto de vista físico. Y luego este hombre revive eso. Muy bien, perfecto. Hay una necesidad, hay una demanda, no sé de cuánto sea, pero en las condiciones que tenemos, con la carencia de recursos,
hágase un estudio de viabilidad económico-financiera, veamos la rentabilidad y vamos a presentárselo a inversionistas especializados en materia de ferrocarriles, de contenedores. Vamos a ver, órale, señores, ahí está, con una serie de condiciones, etcétera, protección ecológica, etcétera, pero no, el gobierno lo va a hacer. Y luego anda loquita ahí la secretaria de Economía, vamos a licitar 10 parques industriales, terrenos. ¿Saben qué van a pensar los empresarios ante esos 10 parques industriales? Téngale su parque industrial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar donde no hay mano de obra calificada, no se sabe si hay energía eléctrica suficiente, de la calidad que se requiere y de fuentes alternativas, energía limpia, y ya están licitando 10 parques industriales cuando todavía no empiezan. Muy bien. Pero resulta que en ese tramo, o sea, eso del Istmo de Tehuantepec, Ferrocarril, ¿cómo se llama? Ferromex, una empresa privada perteneciente a un señor de apellido Larrea, tiene un tramo que son alrededor de 120 kilómetros. En realidad es un tramo de 90 kilómetros y dos tramos más chicos, uno de 19, otro de 11, una cosa así. Total que los tres tramos en el decreto están perfectamente aclarados o diferenciados ahí. Son 120 kilómetros. Entonces, para el gobierno federal, ese tramo es muy importante porque está precisamente ahí en esa zona y dice, no, pues que me lo regale. Y la REA, que le dicen el pan Bimbo de blandito, dice, toma tu regalo. Hacemos esto. Yo te devuelvo la concesión, pero dame el contrato de toda la línea del ferrocarril para construir. No. Y total que estuvieron en el estira y afloja y ante el no ceder de un empresario privado que lo asiste el derecho, toma la decisión desesperada de expropiar. Muy bien. Pero ellos le llaman ocupación temporal. Al margen de la calificación que se le ponga o el título que se le ponga a la acción tomada, de facto es una expropiación. Pero hay esto. Una expropiación tiene pasos muy claros. En primer lugar, la persona que es propietaria de esos activos tiene derecho a defenderse. Hay un proceso de común acuerdo para evaluar los activos y definir el monto de la indemnización correspondiente. Aquí no. A las 6 de la mañana llegan los marinos en armas listos para el combate y dice, bueno, ¿y esto qué? Pues, o sea, sin avisar, raja, le llegan. Es el estilo López Obrador en contra de aquellos que no ceden a sus exigencias. ¿Qué va a hacer esta empresa? Ferromex, creo que se llama. Déjenme ver si así es, Germán Larrea. Estos tramos ferroviarios de este grupo privado corren de un lugar que se llama Medias Aguas a Coatzacoalcos, en Veracruz, una longitud de 91 kilómetros, una línea de Ibueras a Minatitlán, 11 kilómetros, y de Coatzacoalcos a El Chapo, con una longitud de 18 kilómetros, lo que da más o menos lo que dije, 120 kilómetros. Las instalaciones ferroviarias y demás que integran el corredor interoceánico del municipio del Istmo de Tehuantepec, por su ubicación, etcétera, etcétera. Ya había una serie de consideraciones ahí en el decreto. Muy bien. Aquí ni agua va, le dijeron a la REA. Vámonos, y órale. E inmediatamente la reacción de los inversionistas se hizo esperar. Vendo mis acciones. Y bajó 4% la acción de esa empresa que cotiza en bolsa,
no sé si mañana o el lunes, perdón, se recuperará, pero el hecho es que ya hubo un impacto en términos del valor de mercado, de capitalización de esta empresa. ¿Qué va a suceder con eso? Para empezar, la empresa tiene que seguir operando porque tienen contratos de mediano y largo plazo de clientes para el transporte de sus mercancías. Entonces yo no sé qué van a hacer los marinos, pues decir, bueno, pues ya me salgo y órale a ver cómo le hacen ustedes. O seguirá Ferromex, seguirá manejando eso hasta que se encuentre alguna situación de transferencia o de entrega-recepción. Vayan ustedes a saber. Pero el golpe ya está dado. Ya le dio en la madre a eso, propiedad de Jorge Larrea. ¿Qué va a hacer Jorge Larrea? ¿Aceptará pasivamente? Todo indica que no y van a recurrir a lo que a derecho convenga para sus intereses. Vamos a ver qué sucede. Pero hay un elemento. El señor Larrea es, hasta donde se sabe, el ganador de este proyecto de venta de Banamex o de una parte de Banamex, para ser precisos, lo que llaman banca de menudeo. Bueno, ya se habían puesto de acuerdo en el monto, en el traspaso de acciones, etcétera, etcétera. Y el presidente hace 2 o 3 o 4 días dijo, e incluso creo que en el Financiero, en la primera plana, declararon que no había objeción de parte del gobierno para la venta de Banamex. Y yo pregunté, a ver, ¿qué carajos tiene que hacer el gobierno en una venta entre particulares? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que opinar él? Porque si la parte vendedora y la parte adquiriente cumplen con lo que establece la ley, pues ¿qué tiene que opinar el presidente? Pues quién sabe, pues esa es su locura. Pero esto es un negocio de particulares y se lo va a vender a otro particular. Entonces, vemos ahí esa posición ideológica de los años 70, como si el gobierno fuera el dueño de Banamex, que lo fue en un momento, un periodo relativamente corto, y se le vendió a Alfredo Harp y Roberto Hernández como los principales inversionistas adquirientes, si no estoy equivocado. Entonces, dice uno, señor, estamos en el tercer decenio del siglo XXI, pero aquí viene la pregunta. Ante este acto arbitrario totalmente, ¿qué hará Larrea? Germán Larrea creo que es su nombre. Perdón, dije Jorge, es Germán Larrea, creo que es su nombre correcto. Una disculpa, señor Larrea. ¿Qué hará? ¿Se retirará de la puja de Banamex y decir, con estas acciones de este gobierno, yo no puedo comprometerme a endeudarme con una cantidad importante de miles de millones de dólares con esto que me está pasando? Si voy a adquirir eso y lo primero que voy a tener es un pleito con el gobierno federal por la expropiación de 120 kilómetros de vías férreas, pues estaría curioso esta situación. Vamos a ver qué sucede en los próximos días y semanas. Pero, ¿qué es lo que importa aquí? Una vez más, la decisión fundada en la ideología. El ferrocarril, que por seguridad nacional acá, y es que en esa parte por ahí va a pasar. Y dice uno, a ver, que yo sepa, hay un ferrocarril en Canadá que se llama el Transcanadiense, Transcanadian, que va desde la costa este de Canadá a la costa oeste de ese país. Si ustedes se van como pasajeros, porque tiene un servicio de pasajeros, creo que duran 3 días y sus 3 noches para cruzar todo Canadá. Y lleva mercancías, lleva madera, lleva petróleo, etcétera, etcétera. Y no dicen, cuidado, esto tiene que ser del gobierno porque esto es de seguridad nacional. Y luego tenemos a el Kansas City, no sé qué, X, Y y Z, que cruza todo Estados Unidos y tiene
cientos de kilómetros aquí y opera y todo, y tampoco se le ha ocurrido al gobierno decir que es de seguridad nacional. Pero resulta que Germán Larrea le dice, téngele que te cedo esos 120 kilómetros. Entonces aquel dice, como diría el finado Hugo Chávez, exprópiese. Así es este hombre. Y aquí está el decreto. Aquí está el decreto. Y son tranquilamente, creo que son 26 páginas, 26 cuartillas el decreto, con toda la definición de los puntos de la vía, etcétera. ¿Qué va a pasar? Pues este es un pleito jurídico que creo que no se va a resolver en este gobierno, sino que va a ser parte de la herencia maldita que López le dejará al siguiente presidente. ¿Qué dicen los periódicos en sus notas? Expropian vías de Ferrosur y marinos toman el control. Y así por el estilo son las notas en las ediciones electrónicas que usted puede leer si está suscrito a algunos de esos periódicos. Ahora, aquí vale la pena cruzar o unir esta decisión con lo que ha pasado en relación con la resolución del Pleno de la Suprema Corte para definitivamente echar a la basura el famoso o infame Plan B. 8 votos a favor de tirarlo a la basura, pero 3 lacayos que además lo vi eso en vivo, nadie me lo contó, cuando dijo una serie de babosadas la señora Yasmín Esquivel y la otra apoyada Loreta Ortiz, al grado tal que el ministro Lainez se quedó como diciendo, ¿y estas qué babosadas están diciendo? Todo con tal de disque defender o quedar bien con el Todopoderoso. ¿Y cuál es la respuesta del presidente? En vez de decir, bueno, pues es una decisión del Poder Judicial, la acataremos, vamos a ver cómo resolvemos. No, ni madres. A las 5 horas ya está un decretazo. Muy bien. Aquí hay un problema que vale la pena señalar y que lo mencionó ayer en un tuit el doctor Diego Valadez, quizá hoy el mejor constitucionalista que hay en México vivo. Mi opinión es que incluso era mejor que el doctor Carpizo, pero bueno, está sujeto eso a interpretación. Y dice él que el presidente cometió una falta porque en el diario oficial se publicó un decreto y para que un documento sea decreto, tiene que ser resultado de una orden del legislativo para publicarse en el diario oficial. Lo que hubo fue un acuerdo. Le explico un poquito esto. Decretos fundamentales en la vida legislativa del país, el presupuesto de egresos de la federación. Ese presupuesto, hay algunos analistas financieros que dicen, la ley de egresos, no tienen idea de lo que dicen. El presupuesto de egresos no es una ley y no lo es porque no requiere la aprobación de las dos cámaras. Para que una pieza legislativa sea ley, tiene que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y el presupuesto de egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Cuando ya se pusieron de acuerdo los diputados en el contenido del presupuesto de egresos de la Federación, lo envían al Ejecutivo y le ordenan que lo publique ese decreto en el diario oficial. ¿Qué hace el Ejecutivo? Publica en el diario oficial el decreto que elaboró el Poder Legislativo. Por eso, los decretos es, para decirlo de manera muy burda, es una ley restringida que nomás aprueba una Cámara.
En este caso, el decreto para decir será de seguridad nacional las obras del Tren Maya, etcétera, etcétera, es un acuerdo administrativo porque no surge de una instrucción del poder legislativo al ejecutivo. Al menos si entendí el argumento del doctor Diego Valadez, así es. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde el punto de vista constitucional, esto es una aberración jurídica. Esto no tiene validez. No es un decreto, es un acuerdo. Tendrían que retirarlo y reelaborarlo ya como acuerdo. Bueno, esperemos que lo hagan. Entonces, estamos pues ante una situación donde el gobierno, con base en decisiones de este tipo, pretende gobernar sustituyendo a los otros dos poderes. Ahora, el presidente, el bulto López Obrador, sabe de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Cuando él desacata o no respeta una decisión de la Corte relacionada con aquel terreno que donaron de un particular, un terreno ahí para hacer un camino, para entrar al hospital de ABC en Santa Fe, el American British Cowdray, el hospital inglés. Entonces se generó una demanda por parte del propietario legítimo de ese predio y el pleito llegó al Pleno de la Suprema Corte y se le ordenó al presidente restituir ese bien al particular. Pero ya era una situación de hecho, ya había sido, pero el pleito, la resolución de la Corte fue esa. Y el presidente se lo pasó por el arco del triunfo y cayó en desacato. Y por eso se inicia un juicio que llevaría al desafuero, a sacarlo de jefe de gobierno. Y cuando ya prácticamente era un hecho, el presidente Vicente Fox retrocede, recula, se rajó, diríamos. El argumento, ¿cuál fue? Es que lo vamos a hacer un mártir. Entonces ahora resulta que cuando una decisión de la Suprema Corte puede generar una imagen de martirologio de un político, entonces echamos para atrás y violamos la ley. No, no es así. La verdad es que ahí, y es una cosa que todavía el presidente Fox no ha escrito claramente, a qué se debió su decisión. Quizás sería interesante también que el que fue en aquel entonces Procurador General de la República, que lo era el general Rafael Macedo de la Concha, ¿cuál sería su opinión al respecto? Porque él fue el que llevó la parte jurídica principal de eso. Entonces, ¿ante qué estamos hoy? Ante una decisión igual ante la Suprema Corte. Me vale lo que tú decidiste, ya hay otro decreto. Y no se me vengan en bola, cabrones, nomás de 15 en 15. Es decir, el presidente de la República vive para violar la ley, para pasar atropelladamente por encima de la Suprema Corte, de todo el Poder Judicial, no se diga del Poder Legislativo, donde tiene dos fracciones que no son legisladores, son sus tapetes, sus lacayos. Es decir, en pocas palabras, el que sufre es el Estado de Derecho y la legalidad en este país. Y eso me lleva a la consecuencia más importante de esta forma de gobernar. Seguramente usted ha leído estos análisis de algunos reputados de analistas financieros de polendas, y es que va a llegar con el nearshoring, van a llegar 40,000 millones de dólares, y porque ya empresas están buscando naves industriales y ya quieren venir, y luego por allá otro, no, van a ser 50,000 millones de dólares. Muy bien, pero ya cuando lee uno la letra chiquita de la nota, dice,
Pero los potenciales inversionistas dicen o piden o exigen o demandan que haya seguridad jurídica, que se combata la violencia, que se respeten los derechos privados de propiedad, etcétera, etcétera. Es decir, yo pongo mi lana, pero corrijan el desmadre que tienen ustedes en materia jurídica. Pero eso no lo dicen. Lo importante es, van a llegar 40,000 millones de dólares. Muy bien. Es lo que yo llamo los aritmético-nearshoristas, porque ven, al igual que con la reforma energética cuando Peña Nieto, que iban a llegar decenas de miles de millones de dólares. Y me acuerdo que Paco Sea y yo ahí en Imagen, o en Reporte 98 era en aquel entonces, perdón, sacábamos la broma de que teníamos que comprar unos escudos para protegernos de las pacas de billetes que iban a llegar. Pues no llegaron, como tampoco van a llegar ahora. ¿Que están llegando algunas empresas? Sí, pero al nivel que dicen estas personas. ¿Y por qué? Porque México no tiene hoy seguridad jurídica. Y por eso les pregunto yo a esos aritmético-nearshoristas, ¿qué impacto va a tener ese decretazo frente a la Suprema Corte? Una resolución de la Suprema Corte que son acatables, pero no atacables, y esa expropiación a Germán Larrea de los 120 kilómetros de Ferrosur. No era Ferromex, es Ferrosur. ¿Qué va a pasar? Los inversionistas, bueno, no hay problema, son detalles menores. No, señores. México con este gobierno ha perdido de manera permanente y sistemática la imagen que tenía como destino seguro de inversión extranjera directa. ¿Sabe alguien qué va a suceder en las próximas semanas y meses? No lo sé. Esperaría yo que si alguien sabe lo que va a pasar, nos lo hiciere saber. Pero dudo que haya alguien, conociendo la desesperación en la que está hoy el bulto López Obrador, que pudiera tener una idea mediana, ¿sí?, de cuáles serán sus próximas decisiones. Muy bien. Otro tema que tiene que ver con la desesperación de López Obrador. La famosa consulta popular. Sale el diputado Mier, tapete mayor de la fracción de Morena en diputados, y dice que iba a convocar a la realización de una consulta popular el año próximo. En agosto del mes siguiente se va a realizar. Y yo le dije, aviéntese, mi diputable, órale, aviéntese a hacerla. ¿Por qué razón? Estos piensan que simplemente porque digan eso, ya se va a realizar la consulta. El artículo 35 de la Constitución precisa de manera detallada el proceso y la definición de la pregunta y quién debe aprobar la pregunta de esa consulta. Muy bien. Pero dice la Constitución algo más, que para que sea vinculante, es decir, para que el resultado, en caso de los morenistas, obtener la mitad más uno de los votos en esa consulta popular, para que el legislativo y el tuvieran que aplicar lo que ahí se decidió. Pero resulta que la Constitución, sabiamente el legislador incluyó un requisito, que para que la consulta fuere vinculante, debía participar al menos el 40% de la lista nominal de electores. Y el 40% para agosto del 2024, como pretende el tapete Mier, sería una cantidad muy cercana a los 40 millones. Entonces dice uno, por favor, ¿en cabeza de quién cabe que después de terminar el proceso electoral más grande de la historia, el que se va a celebrar el primer domingo de junio del año 2024, y al mes y medio o 2 meses
estaríamos realizando una consulta popular que iba a costar miles de millones de pesos, que se le habrían negado al INE para que no participare ese número de mexicanos. Recuerden ustedes lo que pasó con la revocación de mandato, con el juicio a los expresidentes. Es decir, la gente se ríe de esas cosas. No lo van a hacer, es puro cuento, es para engañar incautos, nada más. Como había aquellos loquitos que se desgañitaban, sí, es la oportunidad para sacar a López. ¿Se acuerdan de los gritos destemplados de Gilberto Lozano? Las arengas de Damián Cepeda. O sea, hicieron el ridículo completo. Por eso yo les dije, aviéntese, órale, éntrele, no se raje, éntrele a la consulta popular. Es puro cuento. En esas condiciones, piensen ustedes lo siguiente. Vamos a suponer que se celebre, que se llegare a celebrar, allá por el tercer domingo de agosto. Faltaría un mes, 6 días para que cambiara el gobierno. ¿Ustedes piensan que el país y que el próximo gobierno iba a ver con buenos ojos esa locura? Por supuesto que no. Y por más leal que fuere la anticientífica y eso, iban a decir, no, espérense, hombre. No me empiecen a generar problemas antes de tomar posesión. Por eso es la desesperación del bulto ante el desastre que ha generado. Y todas estas cosas son para engañar incautos, para distraer de lo fundamental, que es obtener la victoria en el Estado de México y Coahuila, y con eso generar una corriente de estímulo, de corriente positiva para ganar en el 24. Así de sencillo. Ya vimos el segundo debate. Entonces dice uno, ¿qué esperarían los electores en el Estado de México? No lo sé, no voto en el Estado de México, pero me parecería un sinsentido el que votaren por esto, no sé, estas Delfina Gómez. Una de dos, o hay una bola de importamadristas en el Estado de México, que no creo, o estaríamos ante un fenómeno de 3, 4 millones de retrasados mentales, cosa que tampoco creo. En consecuencia, pienso que este domingo 4 de junio la victoria se la llevará la Alianza Va por México, encabezada en el Estado de México por Alejandra del Moral Vela. Y en Coahuila ganará también la alianza con la candidatura de Manolo Jiménez a la gubernatura y se van a ganar la mayoría, si no es que la casi totalidad de los distritos locales, porque habrá elecciones legislativas. Esa es mi posición. Espero no estar equivocado. De ser así el resultado, ¿cómo me voy a reír de todos esos que decían, es que el PRI ya va a perder el registro y que Alito y que el otro y que la madre por acá y la ya? A ver si tienen la honradez intelectual de decir simplemente me equivoqué, pero no lo van a hacer. Y ahí se cumplirá aquella sentencia filosófica que dice que en política lo que no suena lógico suena metálico. Van a ver ustedes. Por eso espero yo, pues, que el ciudadano del Estado de México razone su voto, piense las consecuencias del voto y sin olvidar, y de eso voy a hablar en la plática este jueves que viene, que el voto es para sentar las bases de un mejor futuro. Para eso sirve el voto. Vamos a explicar detalladamente eso, de tal manera que si los ciudadanos del Estado de México quieren corregir lo que está mal o acabar o combatir los problemas que se tienen y fortalecer lo positivo, no hay otra opción que Alejandra del Moral.
Si quieren destruir el Estado de México para equipararlo con la 4T en todo el país, entonces voten por Delfina. Pero no creo que los ciudadanos del Estado de México, un Estado pujante, un Estado líder, no solo numéricamente, sino también en industria, etcétera, vaya a cometer ese sinsentido. Muy bien. Antes de, bueno, creo que en este momento termina la parte editorial de Platica con México, soy baboso. Platica con Ángel, correspondiente al viernes 19 de mayo del año 2023. Muy bien. Vamos ahora a la sección de cine. Traigo 2 películas. Y como no me pude decidir por una de las 2, voy a recomendar las 2. La primera es una película que desde la primera vez que la vi me encantó, me sedujo esta película. Esta película es un canto a la libertad. Es la lucha por la libertad individual. Esta película trata de una persona que por su espíritu rebelde, por no aceptar las normas establecidas, es llevado a un punto extremo que le practican la lobotomía, es decir, le extraen el lóbulo frontal del cerebro y queda en un estado casi de idiota. Y ante eso, uno de los compañeros en esta institución de salud mental donde estaba recluido, toma una decisión que se expresa en una secuencia que es la del final de la película, que es una belleza, es un himno a la libertad. No les digo más. La película se llamó en México Atrapado sin salida y en inglés es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Voló uno sobre o del nido del cucú. Esta es la película. Una gran actuación de Jack Nicholson. Una gran actuación. No recuerdo si le mereció el Oscar, pero una película increíble. Sí, ganó 5 premios de la Academia en 1975, incluida la de mejor película. Les suplico encarecidamente que por favor busquen esta película. No sé si esté en YouTube, búsquenla o en alguna de las plataformas. Pueden buscarla en español como Atrapado sin salida o One Flew Over the Cuckoo's Nest. Voló uno sobre el nido del cucú. Es un pájaro, es un ave. Es una joya esta película. Véanla, véanla y van a valorar ustedes la libertad. Esa secuencia del final de la película la tengo aquí presente. Una belleza eso. Esa es la primera película que quiero recomendarles. La segunda tiene que ver con algo que también podríamos decir es una epopeya por la libertad, pero desde otra óptica. Esta película se llama La vida de los otros. Esta versión subtitulada y está la versión doblada al español. La adquirí aquí en México ya. Esta es una película que trata del ambiente que privaba en lo que hoy ya no existe como país, la República Democrática Alemana. El aparato de espionaje que había construido la Stasi, la policía o la seguridad alemana. Cómo se espiaban unos a otros, hijos a padres, amigos a sus amigos, etc. Una película dura, difícil, que habla del ambiente en un estado totalitario, en un estado opresor, dictatorial, como fue la Alemania democrática. ¿Y por qué la saco? ¿Por qué la recomiendo hoy esta película? Se ha
documentado en los últimos meses este aparato de espionaje del nuevo centro de inteligencia que vino a sustituir al CISEN y que creo que ahora se llama simplemente Centro Nacional de Inteligencia, a través del instrumento tecnológico este llamado Pegasus, el espionaje a desafectos al régimen actual realizado por la Secretaría de la Defensa y seguramente por otro tipo de organizaciones que no sabemos ni quiénes son. La vida de los otros. Vale la pena. Las dos películas, véalas, por favor. Y por supuesto que no estoy diciendo que México está viviendo una situación similar a la que privaba con la Stasi en la época de la democrática alemana, de la República Democrática Alemana. Lo que quiero decir simplemente a los excesos a que puede llevar ese tipo de opresión política y espionaje sobre los gobernados en un régimen autoritario y dictatorial. Descuidándonos, si no jugamos nuestro papel como ciudadanos, verdaderos ciudadanos, el riesgo que correríamos estaría marcado por lo que aquí se plantea en esta película, la vida de los otros. Búsquenlas ambas y van a ver ustedes que les van a gustar y espero que sean instructivas en relación con la primera, la defensa, la belleza de la libertad, y la otra, la opresión dictatorial de gobiernos, de individuos que quieren dominar hasta la forma de pensar de sus gobernados. Muy bien.